Buenas tardes a todas y a todos. Llegamos a la tercera presentación de este seminario doctoral del Premio Europeo Carlos V a las rutas culturales del Consejo Europa, que centramos en cultura, patrimonio, historia y memoria para la promoción de los valores europeos y la integración y la paz. En esta ocasión contaremos con la presentación de Unai Gómez Hernández, que dedicará a la identidad europea en el mundo y cómo los valores e ideas de la Unión Europea afectan a sus relaciones internacionales con terceros países. Sin duda un tema muy interesante. Y la presentación y dirección de este bloque correrá a cargo de Juan Carlos Moreno Piñero, director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura. Ha sido abogado y asesor jurídico de las más importantes empresas públicas de extremeñas, ha sido profesor en la Escuela Universitaria de Trabajo Social del Centro Universitario Santa Ana y ha desarrollado además una amplia actividad en el ámbito de las fundaciones, tanto en la faceta investigadora como en la de gestión. Es además autor de numerosas contribuciones, artículos y libros relacionados con el régimen jurídico de las fundaciones y sobre temas europeos e iberoamericanos. Aquí sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque entre otras cosas es también el que se encarga de la editorial de nuestro boletín mensual de la Fundación Yuste, al cual os invitamos a inscribiros para estar al tanto de todas esas reflexiones que intentamos compartir con las personas que nos siguen. Y además es investigador de la Cátedra de Sostenibilidad de la Universidad Carlos III y miembro del jurado de la concesión de las becas europeas de investigación y movilidad en estudios europeos del Premio Carlos V, así como del Premio de Investigación de Tesis Doctorales Iberoamericanas. Antes de comenzar y darle la palabra al director, queríamos compartir con vosotros un pequeño vídeo, porque también creemos que es importante que aquellos que no conozcáis la Fundación, más allá de lo que os haya llegado digamos de manera propia, pero sí que tengáis un poquito la idea de lo que significa la Fundación y los valores que defendemos. Y lo vamos a hacer con un vídeo muy cortito, también no por la hora que es, pero porque creemos que de esa manera, tal y como está planteado el vídeo, pues vais a tener esa idea, digamos, que queremos transmitir de la Fundación. Y además es un vídeo que creamos con el motivo del 30 aniversario de la Fundación Yuste que celebramos el año pasado. Entonces, pido por favor a la realización que pase el vídeo. En tiempos convulsos, los encuentros son más necesarios que nunca. Lassen Sie uns Räume des Dialogs schaffen und der Reflexion. Para reconocernos nella diversità dei nostri accenti e delle nostre lingue, but with the same language of respect for democracy, equality and freedom. Fundación Yuste, 30 años comprometidos con Europa e Iberoamérica. Como prometido, era un vídeo muy corto, pero sí queríamos que tuvieses esa imagen, ¿no?, de lo que es la importancia de nuestras actividades, principalmente académicas, de lo que significa el Premio Europeo Carlos V, que más allá de reconocer la labor de personas y ahora también instituciones, proyectos e iniciativas que contribuyen de alguna manera al proceso de construcción europea, tiene además un segundo plano, como son, por ejemplo, estas becas de investigación, y el premio no se queda en algo simplemente ceremonioso, ¿no?, que también tiene su importancia y de reconocimiento, sino que además tiene un efecto secundario que en este caso entendemos que es muy positivo. Sin más, doy la palabra a Juan Carlos Moreno Piñero para que presente al siguiente interviniente, Unai Gómez Hernández. Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues yo tengo una noticia buena y otra mala. Para mí, no para vosotros, así evito sustos. La noticia mala es que me toca la ponencia de después de comer, que ya es mala suerte, siendo yo el director además.
en ese momento en que la sangre está en el estómago y no está en la cabeza. Y además el momento de la típica siesta española. Pero bueno, ya hablaré y arreglaré las cuentas con Miguel después. Y la noticia buena es que me toca presentar a Unai Gómez Hernández. Esa es una suerte para mí. Ojo, me hubiera sido una suerte presentar a cualquiera de vosotros y de vosotras. Lo que sucede es que el tema sobre el que investiga Unai a mí me resulta de especial interés. De hecho, la semana pasada di una conferencia en Madrid, en la Escuela Diplomática, con un tema muy parecido al tuyo. Tú tratas las relaciones Unión Europea y China, y yo lo que hablé fue de las relaciones Unión Europea-América Latina y lo que yo llamaba, y sigo llamando, la intromisión de China. Y investigas tú y hablaba yo de algo tan, para mí, apasionante como es la nueva ruta de la seda. Bien, dicho eso, y soy muy breve porque quien tiene aquí el protagonismo, lógicamente, es Unai, quiero deciros que el tema no solamente que aborde lo que es relaciones Unión Europea-China, sino puesto en contexto o en relación con los valores europeos y el ataque, o no, eso no lo dirá él, que algunos partidos políticos de Europa pueden hacer hacia esa relación, en tanto en cuanto puedan entender que supone un ataque a valores europeos, como en alguna ocasión he leído algún investigador latinoamericano que habla de China como el dragón que está en el patio de casa. Sí, algo que tenemos ahí y está amenazante. Solamente decir que quiero mencionar una cosa respecto a Unai, y es que es joven, como todos vosotros, y brillante como todos vosotros, pero él también se da la circunstancia de que es un teórico y un práctico. Si revisáis su currículum, que lo tenéis ahí, es una persona muy bien formada, pero que además ha trabajado tanto en el sector público como en el privado. A mí me encantan los médicos investigadores, pero me fío más de los médicos investigadores que además ven enfermos en su consulta, porque lo que investigan lo ponen en práctica con los enfermos. A mí en el campo de las humanidades me encantan los investigadores, pero me fío más de los investigadores que además ponen en práctica lo que investigan. Los que somos del campo jurídico, hay quien desde el campo de la ciencia nos dicen, ¿pero qué investigación cabe en el mundo del derecho? Y yo les digo, hombre, si no hubiera investigación en el campo del derecho, seguiríamos rigiéndonos por las leyes que Dios dio a Moisés en el Sinaí, o por el fuero juzgo, o por las partidas, o por cualquiera de esos. Es decir, que en el campo de las humanidades, lógicamente, cabe la investigación y mucho más si esa investigación después la llevamos a la práctica. Aparte de eso, Unai, si hay algo que decir, que dudo que pueda aportar algo, con mucho gusto al acabar. Muchas gracias, Juan Carlos. Good afternoon, everyone. I'll be delivering my presentation in... Buenas tardes a todas y todos. Voy a hacer mi presentación en inglés porque es el idioma que he utilizado para mi investigación y es con el que me siento más cómodo cuando se trata de estos asuntos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias en especial a la Fundación Juste, a Juan Carlos y a Miguel Ángel. Creo que desafortunadamente la educación superior no está precisamente bien financiada ni en nuestro país ni en los países vecinos de la Unión Europea. Así que es todo un placer poder participar en estas becas sobre estos asuntos. Y también gracias a los organizadores por haber hecho esto posible, también el equipo de intérpretes y los de hostelería que están haciendo un trabajo estupendo y suelen pasar desapercibidos. El segundo anuncio que quiero hacer es una reflexión que se me ha ocurrido frente a esta presentación. Yo vengo de politología, relaciones internacionales y estudios políticos que de alguna manera se solapan. Y he visto en los distintos planos de estudio que he podido leer que no hay muchas personas con el mismo contexto que yo.
Así que empecé a pensar que tenía que hacer una presentación más multidisciplinar. Así que he hecho algunos cambios a mi presentación, unos ajustes. El paper sigue siendo prácticamente igual, sigue siendo académico y está guiado por esa voluntad de investigar, pero la forma de transmitirlo aquí va a ser un poquito distinta. Así que aguanten estos 45, 43 minutos ahora, aunque sea la hora de la siesta, pero os prometo que va a valer la pena. Mi investigación tiene que ver con la identidad europea. Llevamos toda la mañana hablando de la identidad europea. Hemos oído hablar de los valores europeos, si los tenemos o si no los tenemos en algunas instituciones que pueden no ponerlos en práctica, otras sí. Pero, ¿cuáles son esos valores y qué es la identidad? Como politólogo, tengo la obligación de intentar definirlo de la forma que se adapte a mi investigación. Voy a hablar un poco del contexto, y eso es la Unión Europea y relaciones de la Unión Europea con terceros países. Sobre todo me centraré en China. La pregunta es la que tenemos aquí en el título. Soy una persona muy básica cuando hay que transmitir. Cuanto más fácil sea para el que tiene que escuchar, mejor para todos. Así que me centro sobre todo en China porque creo que es el principal peligro para las democracias a día de hoy. Y después la desarrollaré más. Pero los sistemas o el orden democrático o liberal construido después de la Segunda Guerra Mundial, su primera prueba, la prueba más importante que ha tenido, se la ha puesto China, sobre todo en los últimos años, cuando ha conseguido arrastrar a países que no eran de nuestra esfera, como por ejemplo los del norte de África, o como nos dijo Juan Carlos, a países de América Latina. Creo que es todo un desafío. Y, por otro lado, estoy me fijo en la Unión Europea y en España, como explicaré después. Esta presentación, esta investigación está relacionada con una de las prioridades del tema de este año, que tiene que ver con la contribución de las instituciones europeas para los valores europeos, haciendo referencia especial a las organizaciones internacionales y la cooperación internacional en general. ¿Por qué China? ¿Por qué elegir este país tan remoto en la parte más oriental de Asia? Se suele oír que es el país más grande del país en cuanto a población, que ya no es cierto, porque India la ha sobrepasado hace poco, pero bueno, sigue siendo muy significativo. Y solemos oír hablar de argumentos económicos. China es una potencia económica. Bueno, esto depende de quién hable. Los estadounidenses dirán que su PIB es mayor que el chino. Si escuchamos a los chinos van a decir no. El PIB o el poder de compra, el poder adquisitivo mayor es en China, con la paridad del PIB y el poder adquisitivo. Entonces, en ese caso sería China. Entonces, el PIB y su manera de medirlo tiene que ver con lo que tenemos en la diapositiva. Otro argumento sería el argumento político. Hemos oído hablar de la guerra de Ucrania mucho. Esta mañana no hemos entrado en los detalles de la guerra. Podemos estar de acuerdo en que es muy importante para Europa. No porque las otras guerras no sean importantes, todas lo son, sino que esta está más cerca de nuestras fronteras. En 2011, guerra civil en Libia, Siria y Yemen, también un poquito más lejos. Pero últimamente lo que estamos viendo es que los líderes europeos están yendo a China. Olaf Scholz, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez hace poco han ido a China para intentar convencer a Xi Jinping, al presidente chino, para que medie en este conflicto. Esto muestra cómo China se ha sumado a la mesa de las grandes potencias de alguna manera y pueden influir en decisiones internacionales. La tercera razón, y la más importante, como dije desde el principio, es el poder sistémico que tiene China. Hemos de entender que
China no está al 100% de acuerdo con el orden internacional liberal, con el sistema internacional que tenemos actualmente y cómo está implantado, porque según su perspectiva no les beneficia. Tenemos que entender que hasta el siglo XIX China era una de las potencias más importantes del mundo y después de la colonización de Asia Oriental, las dos guerras del opio y una serie de conflictos militares que fueron desfavorables para China, este país perdió su hegemonía en la región. Por eso se referían al siglo XX como el siglo de la humillación. Quieren volver para arreglar esto y para volver a ocupar su posición de poder. Este sistema es muy importante. Esto es muy importante y no tenemos que tenerlo en cuenta. Aquí podemos ver una noticia muy reciente en la que China intenta controlar Naciones Unidas desde dentro. Y uno podría pensar, bueno, pero si están de acuerdo entonces con el sistema internacional liberal, bueno, eso es debatible. El hecho de que tengan presidencia en varios comités de varias organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas les permite ejercer distintos tipos de poder. Por otro lado, ¿por qué España? Hay 27 Estados miembros de la Unión Europea y España no ha sido especialmente prominente en relaciones internacionales. Esa es una de las razones por las que deberíamos tener en cuenta a España, porque no se juega mucho en las relaciones internacionales con potencias. Así que ahí podemos ver si realmente se aplican esos valores en lugar del interés económico u otros intereses políticos. Tradicionalmente hemos visto a otros países más grandes de Europa, como Francia, a principios de los 2000, con el tema de Sarkozy y el Dalai Lama, que irritó bastante a China. Y, bueno, eso no ha sido el caso de España. Y si nos fijamos en estos proyectos de macroestructura de China, la Belt and Road, la nueva ruta de la seda, bueno, aquí vemos los países que han firmado los memorandos resaltados y España no está entre ellos. Así que económicamente hablando, España no está más involucrada que otros países europeos. España es una potencia mediana, con lo cual no tiene una función ni a la cabeza ni a la cola. Está en un punto intermedio, equilibrado, podríamos decir. Y ha habido interés reciente hacia China. Como dije antes, ha habido reuniones de alto nivel con los representantes. Hemos tenido a los líderes de los dos gobiernos que se reunieron hace poco y también otras razones porque soy español, entonces me resulta más fácil hablar de este sistema y por la lengua también. ¿Y por qué la Unión Europea? ¿Por qué es importante esto para la Unión Europea? Es uno de los actores más relevantes y lleva siéndolo así desde la publicación de la estrategia de 2018 entre Unión Europea y China. Aquí, en esta parte, vemos la triple relación que tiene la Unión Europea con China. Por un lado, China es un socio de cooperación y negociación y, por otro lado, es competencia económica y, por último, es un rival sistémico. Si preguntas a los diplomatas y a los estudiosos chinos, ellos no entienden esto. Y me parece justo decir que nosotros tampoco lo entendemos al 100%. Esto fue redactado en 2019. Podríamos decir que en estos 4 años han cambiado las cosas, pero Borrell dijo hace poco que esta declaración, que este texto sigue valiendo para la Unión Europea. Y si combinamos esto, España ocupará la presidencia desde el 1 de julio, aunque no sabremos quién será el presidente de esa presidencia. Pero bueno, España será una prioridad para China también.
Después de esta justificación un poco larga, pero bueno, tampoco... Bueno, tiene que ser un poco larga porque aquí es cuando me involucro con el público. Y ahora voy a presentar un poquito cuál va a ser la línea del resto de las diapositivas. Necesitamos un marco teórico en el que se explique la metodología, después el diseño de la investigación, después mostraré algunos resultados de la investigación que tienen más en el paper, aunque no hay comentarios, y por último tendrán conclusiones que espero que sean útiles. En cuanto a la teoría, estoy intentando reflejar de algún modo las teorías que los estudiosos de la Unión Europea, los académicos, utilizan en esta realidad. Esto es una forma de simplificar la realidad internacional. Estamos entendiendo esa realidad como algo muy complejo, ya que no podemos controlar todas las variables. Tenemos que centrarnos en algunas de ellas, entonces las hemos reducido. O, dicho de otro modo, nos hemos puesto unas gafas con las que vemos la realidad. Según las gafas que nos pongamos, nos centramos en unas variables o en otras. Si pensamos en feminismo, se hace lo mismo. Cuando uno se pone las gafas de feminismo, uno se fija en ciertas variables que no suele ver. Entonces pasa lo mismo con las relaciones internacionales. Y es lo que ocurre también cuando se habla del tema del feminismo. Y quería hacer un resumen sobre las principales teorías en este tema. La primera es el realismo. Esto les resultará familiar. Carr, Magenta o Bull suelen describir el mundo de una forma muy realista. Muchos lo llaman pragmático porque se centran en las relaciones de poder entre estados. Y los estados son los únicos actores importantes de las relaciones internacionales. Otro conjunto de teorías, las teorías liberales, se centran más en otras tendencias, como la cooperación económica o la cooperación en general. Se entiende que los estados son actores importantes, pero no los únicos. Se amplía el abanico de actores. Y aquí tendríamos pensadores como Locke, Rousseau, Kant, Overtham. Estos serían los pilares de esta corriente de pensamiento. Pero nada de esto puede explicar cómo influye la identidad en las relaciones internacionales. Por eso tenemos que fijarnos en el constructivismo. Es una teoría de relaciones internacionales que dice que la realidad es un constructo social. Y el trabajo seminal de este pensamiento es de Alexander Benz, una obra de 1999. Rogge y Kartochvil también son autores importantes. Esta mañana creo que fue Enrique Mora Diellos el que nos habló del concepto de Occidente. Y esto tiene mucho que ver con esta conceptualización del orden liberal internacional. Yo no lo tengo muy claro porque el historial del oeste o de Occidente, entendido de forma flexible, puede ser problemático. Pero desde el punto de vista analítico esto es muy útil, sobre todo cuando hablamos de identidad, valores e ideas. Así que no lo vamos lo vamos a respetar sin hacer consideraciones éticas. Utilizo las obras que tenemos en la pantalla para hablar del orden internacional, que es un orden que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y que se basa en valores y normas y tiene que ver con organizaciones internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones en las que podemos pensar son las que emergieron de la conferencia de Bretton Woods en 1944, el FMI y el Banco Mundial, y el intento fallido de crear la
OMC, podemos pensar en la Conferencia de San Francisco de un año después, en 1945. La Carta de Naciones Unidas se redactó ahí y con eso se lanzó el proceso de las organizaciones internacionales y también la Unión Europea. Aquí podemos ver la declaración de Schuman, que tiene que ver con eso. Valores y normas son lo que importan y estas organizaciones internacionales garantizan que lo que importa sea promovido más allá del poder y más allá de la cooperación económica, sin más. Cuando hablamos de la identidad, esto se complica un poquito. ¿Qué es la identidad? Esto es más difícil de definir. Yo bebo de la definición de Abdelal, que dice que la identidad es una categoría social que varía en su contenido El contenido serían las ideas y los valores que tienen que ver con este orden liberal internacional relacionado con la Unión Europea, y la contestación sería si la Unión Europea o España se identifican con esto. Esto sería una de las justificaciones para utilizar estos actores. Si intentamos comparar distintas identidades, necesitamos distintos actores. Si hubiera elegido la Unión Europea y Estados Unidos, la diferencia de identidades no habría sido tan grande. Y aquí lo bueno es que la definición es bastante amplia y es coherente con la teoría que he elegido, con el constructivismo, pero hay algunas limitaciones. Lo utilizamos como simplificación, no como representación. ¿Qué valores? Como ha dicho Teresa Freixo esta mañana, en el segundo artículo del Tratado de la Unión Europea, los valores de la Unión Europea se establecen que son la dignidad humana, libertad, democracia, calidad y el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Algunos de estos valores se solapan y es difícil operar con ellos de cierta forma. Si me fijo en la Constitución española, que es mi estudio, es mi caso de estudio, hay una garantía de la coexistencia, de la convivencia democrática. Y si miramos después en la Constitución, artículo 1.1, la Constitución dice que España es un Estado social y democrático gobernado por el Estado de Derecho, que sostiene la libertad, justicia e igualdad como valores principales en su sistema legal. Así que, en resumen, he elegido la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Sé cuáles son los solapamientos con el segundo artículo del Tratado de la Unión Europea, pero he tenido que elegir algunos de ellos para operar. Por supuesto, mi entendimiento de los valores no es universal. El EAE podría haber cambiado su opinión, el SEAE. Y las ideas que he elegido son las que tienen que ver con el orden internacional liberal, su creencia en los valores internacionales y su función en las organizaciones internacionales. También hablo de las influencias, de cómo estas ideas pueden influir en las relaciones internacionales de la Unión Europea y las de España. También de cara a China es muy difícil definir la influencia y es un concepto muy común, como algunos conceptos muy comunes como la influencia, que todo el mundo sabe lo que es, pero nadie lo sabe definir en el mundo académico. En politología, en ciencia política, se utiliza la definición de poder a veces, y yo he hecho mi propia definición. Y para eso utilizo una beca que tiene que ver con lobbies en la EU y que comparan la postura, el paper de postura inicial de un lobby y el resultado final. Si la versión inicial de este paper y el resultado final es similar, eso quiere decir que el lobby ha logrado tener influencia. Eso es útil, pero otra vez no se
aplique bien a conceptos complicados como las relaciones internacionales. Así que yo le explico cómo la capacidad que puede tener un actor, un grupo o una identidad para alterar valores o partes del proceso político. Lo siguiente tiene que ver con el diseño de la investigación. Lo he dividido en 3 subapartados y voy a explicar cuál es mi método principal, que es codificación, análisis cualitativo. Luego los documentos que he analizado y por qué los he elegido. Y por último algunas limitaciones, porque no he podido investigar todo lo que me habría gustado. ¿Qué es la codificación? Coding, como lo llamo en inglés. Antes de mi doctorado era esto, los que habían estudiado informática les sonará y ya está. Pero no puede estar, la codificación, el coding, no puede estar más lejos de esto. Es la forma que tengo de mirar y de analizar el texto. Esto es un ejemplo con distintos colores. Mediante colores lo que se hace es crear categorías de forma cíclica para extraer información específica de un texto dado o, en mi caso, de un conjunto de textos. Dicho de una forma más formal, es un proceso formal de investigación y análisis de fuentes de datos de forma cíclica. Y, por tanto, en primer lugar, cuando se quiere codificar algo, lo que tenemos que hacer primero es definir cuál va a ser el ciclo. En mi caso, el ciclo tiene distintos pasos. En primer lugar, hago una codificación preliminar, leo un documento clave, extraigo ideas claves de ese documento y así es como empiezo a crear mis categorías. Una puede ser economía, otra puede ser política. En este caso sería demasiado amplio. Y de este modo creo las categorizaciones específicas. Después hago una codificación de primer ciclo. Eso tiene que ver con las ideas específicas de cada uno de los párrafos del documento y la investigación. Aquí tenemos 2 partes distintas, la que tiene que ver con la parte más elemental o específica, los conceptos más específicos del documento, y la otra que tiene que ver con la parte más efectiva, sobre si la frase es positiva o negativa, y luego tenemos que extraer conclusiones. Aunque tengo que deciros, tengo que adelantar una de las conclusiones, que ha sido muy difícil hacer una codificación afectiva, sobre todo cuando se trata de legislación. Cuando se redacta la legislación no se supone que hay que incluir emociones en la regulación que se está haciendo. En una segunda fase se hace una codificación cíclica, se compara y se analiza, se extraen patrones, se agrupan los resultados y se extraen conclusiones. Y esto va a ser mucho más claro cuando veamos los resultados específicos. A lo mejor ahora suena todo muy teórico, pero esperen y después veremos qué resulta de esto. ¿Cuáles han sido mis códigos? Bueno, antes de eso, la unidad de codificación mínima. Hay que definir cuál es la unidad mínima de codificación. Yo tengo 2 niveles mínimos. En los párrafos de la Unión Europea o las resoluciones de la EP se escribe por párrafos, no por frases. Párrafos muy largos, separados por punto y coma. En los documentos españoles que se extraen del Congreso de los Diputados, ahí hay frases. Yo he analizado preguntas al gobierno y a miembros del Parlamento que escriben frases normales, no en estos párrafos tan raros como se hace en el Parlamento Europeo. Así que, ¿cuáles son mis códigos? Pues utilizo la resolución de la estrategia EU-China como documento principal. ¿Por qué? Pues porque estas estrategias tienen una gran variedad de temas incluidos en el documento. Son larguísimos también y hay unos 150 párrafos distintos. Ha sido bastante complicado trabajar con todo este documento, pero ha sido muy útil. Entonces creé una primera base de codificación sobre las regiones de China que tienen problemas de recursos humanos. Podríamos decir que lo tiene toda China,
pero por eso lo he llamado el ciclo de China y me he centrado en las que tienen problemas especiales. Xinjiang, la provincia más occidental de China, también Hong Kong, como sabemos, Tíbet, aunque se ha olvidado en los últimos tiempos, Tiananmen, la masacre que tuvo lugar en 1989 sigue volviendo porque fue un momento definitorio de las relaciones entre Unión Europea y China y también entre España y China por el embargo que tienen muchos países europeos sobre China deriva de entonces, y también Mongolia interior. Y una segunda categoría que tiene que ver a nivel bilateral con Unión Europea, con otros países y también a nivel multilateral. Son las relaciones con Taiwán, que es muy importante para China. Y también otro subcódigo que no se ha usado en el formato 16+1, los 16 países europeos de la última ampliación o de la última ronda de ampliaciones. También en cuanto a las referencias institucionales, porque a las instituciones europeas les encanta saber y hablar de lo que hacen otras instituciones en sus resoluciones y en sus borradores. Por eso no pasa en el gobierno español, no hay en esa referencia interinstitucional. Sí hay recomendaciones políticas. Otro código ha sido la democracia liberal, para ver el valor de la democracia liberal hay que analizar ese código de los derechos humanos. Tengo otros códigos, otros sistemas liberales. China es difícil de definir, pero bueno, vamos a decir que no es una democracia liberal. Los territorios chinos, excepto Hong Kong, y los que hacen referencia a otros sitios y a España. También la economía. Esto ha sido muy importante para la codificación porque aquí hay 3 categorías diferentes: inversiones, comercio y economía de libre mercado. En inversión encontramos la iniciativa BRI, también la FDI. Estas se aprobaron hace 3 años, pero no se han ratificado, si no recuerdo mal, porque China ha vetado a algunas empresas europeas y, por tanto, se ha puesto en suspenso. Y ahí también ha participado España. Estamos hablando de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Luego también tenemos las consecuencias de la Conferencia de San Francisco, la Unión Europea, en todo lo referente al comercio y también en la economía de libre mercado. No es resultado de la Conferencia de Bretton Woods, sino del GATT, que en 1995 se convirtió en organización internacional de pleno derecho. Luego tenemos también todo lo relativo al punto 7, el imperio de la ley, la libertad de prensa, de religión, de asociación, la separación de poderes, etc. Tengo que hablar del punto 8, la sociedad civil, porque ha salido en varios documentos, pero a medida que avance en mi codificación ha ido saliendo mucho más. También la tecnología es uno de estos casos y luego también las sanciones. La geografía, que al principio parecía muy importante, pero luego no ha tenido tanta importancia. Y luego también la cultura, que no ha tenido tanta importancia. Con esto acabo con las revelaciones o los descargos de responsabilidad. Como consideraciones prácticas, me pregunto si podemos comparar diferentes unidades codificadoras independientemente de su origen, porque miramos el contenido, pero ¿cómo gestionamos
cientos de unidades de codificación. Pues normalmente no se puede hacer manualmente, así que utilizamos un software que se llama En Vivo. Y luego en los documentos que he analizado he hecho una selección basándome en estos 3 valores. Había 24 al principio, pero dije es imposible hacerlo con 24, así que me conformé con 11, 6 de España, 5 de la Unión Europea, distribuidos entre imperio de la ley, democracia y derechos humanos casi de forma homogénea. Esta es la lista con su categorización y los límites de esta investigación. No he podido analizar todos los Estados miembros de la Unión Europea porque son muchos, 27, así que me centré en uno, España. Tampoco pude analizar todas las instituciones, me conformé con el Parlamento. Y los límites temporales también son diferentes porque, sorprendentemente, la Cámara Baja del Gobierno español tiene digitalizados todos los documentos desde la primera legislatura, en 1979, pero en el Parlamento Europeo no es así. Solamente existen digitalizados desde 1991. Y también tenemos límites lingüísticos. No se puede comparar la codificación, los códigos en España, en español con los de en inglés, así que los he traducido de forma, con un software, con un programa. Y aunque los he revisado, también puede ser una limitación, o se me puede poner como crítica. Vamos a ver el debate de los resultados. Los 11 documentos que investigué los he analizado de forma general primero, luego por nivel de análisis, por un lado Unión Europea, por otro España. En este contexto de gobernanza multinivel del que hablábamos antes, esto también vemos la influencia en la identidad y en cómo influye la identidad en las relaciones internacionales. También los he analizado por códigos, por cada una de esas categorías: economía, cultura, tecnología, sanciones, derechos humanos, etc. Y luego también hago las comparaciones documento por documento, pero no voy a comentar de todo. Si alguien quiere saber la información completa, está en el artículo. Estos son los códigos más preeminentes o más frecuentes. Primero, derechos humanos. Lo podemos entender porque es un tema fácilmente identificable. Tenemos el Consejo de Derechos Humanos, tenemos también instrumentos de derechos humanos en todas las instituciones, también en el Consejo de Europa, como hemos visto esta mañana. Así que es fácil establecer el vínculo. En segundo lugar, relaciones con China. ¿Cómo se relacionan con China, España y la Unión Europea a nivel bilateral y a nivel europeo? Tenemos también las referencias a instituciones internacionales que, sobre todo, se hacían en la Unión Europea, como he dicho. Tenemos también democracia liberal, que ha sido el más presente en todos los documentos. Pero, perdón, porque he olvidado mencionar las diferencias de columnas. En estas columnas, la que empieza por 9, indica el número de documentos donde está presente. Entonces, hay en 10 de 11, 9 de 11. La segunda columna es el número de veces que sale ese código en los documentos. Por ejemplo, democracia liberal sale 139, derechos humanos más del doble. Y luego también salen cosas como tecnología, imperio de la ley, sanciones, cultura europea, que casi no salen, lo cual ya nos dice algo de cómo los grandes agentes internacionales conciben las relaciones internacionales, no prestan atención a estas categorías, lo cual nos debería hacer pensar. Porque parece una competencia muy interna, muy nacional. En la Constitución española se considera una de las competencias de España, no de la Unión Europea. Aquí vemos otro desglose: derechos humanos en China, Xinjiang, porque está de tendencia. Desde hace poco también salen,
Bueno, pues todos estos desgloses y su explicación. Pero en este gráfico, no sé si se lee bien, la parte verde arriba a la izquierda tiene que ver con derechos humanos, es la más popular. Luego tenemos relaciones con China siguiente. La siguiente, referencias interinstitucionales, democracia liberal, economía, sobre todo para la Unión Europea, por el tema de las inversiones, organizaciones internacionales, y bueno, las otras son más pequeñas, imperio de la ley, sociedad civil, tecnología. Me parece una manera muy visual de demostrar la prevalencia de estos códigos. Esto es muy útil para los artículos, pero no para una presentación en PowerPoint. Luego también he creado estas burbujas de palabras con los términos que más salen en estos documentos. Teniendo en cuenta España, Unión Europea, pues sale chino, como cabría esperar, pero también salen humanidad, derechos, por Hong Kong. Y luego salen pues muchas palabras comodín, llamamientos en referencia a parlamento, extranjero, exterior. Pasamos a diferencias específicas entre ambos niveles, Unión Europea y España, y hablo aquí de los resultados generales de ambos, todos los códigos. Vemos a la izquierda, esto es la Unión Europea, la derecha es España. ¿Qué vemos? Pues en primer lugar vemos que la zona marrón, referencias institucionales, es la segunda para la Unión Europea, pero es la quinta para España. Es decir, bueno, las leyes europeas normalmente mencionan otras leyes, otras instituciones constantemente, hacen referencia a otras instituciones, pero el Parlamento Europeo no hace referencia a ninguna otra institución, ni siquiera a las instituciones de la Unión Europea. Así vemos cómo encajan esas relaciones multinivel. En derechos humanos es prominente en ambos, de su importancia ya hablé, porque es muy fácil de identificar, muy prominente en el aspecto internacional. Y, por ejemplo, me llamó la atención que las organizaciones internacionales es la tercera en España, pero no en la Unión Europea. Y quizá esto tiene que ver con esa rivalidad entre organizaciones internacionales, porque la propia Unión Europea ya es una propia organización internacional. Así que a lo mejor no quiere hacer referencia a otras organizaciones internacionales y solo se ve como la única organización internacional. Mientras que España menciona muchas veces a Naciones Unidas, a pesar de que la Unión Europea, de que sea parte de la Unión Europea, y eso también nos dice algo del carácter español. Tenemos también estas nubes de palabras: a izquierda Unión Europea, a derecha España. Vamos a pasar a los análisis entre códigos por categorías. Vamos a abrir de derechos humanos. Vemos aquí varios documentos. Es difícil de leer, pero la codificación es muy fácil. P es Parlamento Europeo, es España. Luego tenemos imperio de la ley, democracia y derechos humanos. Los documentos categorizados como de derechos humanos no eran los que más hablaban de derechos humanos. Eran aquellos que hablaban del imperio de la ley, sobre todo. Fijaos en la manera de redactar esos documentos. Claro, uno si sabe que si un documento es sobre derechos humanos, no necesitas escribir un montón de veces derechos humanos, mientras que si el documento va sobre imperio de la ley, pues a lo mejor sí que lo mencionas más. Luego, en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, el mayor cuadro, el mayor código es el de Parlamento Europeo. Luego, el verde es violación de los derechos fundamentales en China.
En España los derechos humanos solo salen en tercer lugar. En cuanto a organizaciones internacionales, aparece primero el Parlamento Europeo, pero se hace referencia a sí mismo, no a la Unión, no a Naciones Unidas, mientras que en España se hace referencia a Naciones Unidas más y menos a la Unión Europea. En cuanto a democracia liberal, Parlamento Europeo muy prominente. En España solo sale en quinto lugar, pero en la Unión Europea, claro, sale el primero. Esto nos dice también el papel que España cree que eso desempeña en la esfera internacional. Y en cuanto a relaciones con China, está distribuido de forma homogénea. A nivel bilateral o relaciones con la Unión Europea, el imperio de la ley también bastante prominente. En el Parlamento Europeo más que en España, quizá por la contextualización de los derechos humanos, pero no me queda claro por qué. Las sanciones también están distribuidas de forma igualitaria y la tecnología casi no se menciona, es decir, solo salen 2 documentos, la geografía solo en un documento, economía, varios documentos y cultura solo en un documento. A nivel español y solamente porque hacía referencia al Instituto Cervantes. Así que la contextualización de la cultura de las relaciones internacionales es bastante reducida en estos documentos. También podemos comparar específicamente conjuntos de documentos relacionados con la democracia, pero yo creo que por el tiempo me voy a saltar a los resultados. Los 3 primeros códigos son derechos humanos, relaciones institucionales y relaciones con China. Solamente uno de los 3 valores codificados está entre los 3 primeros y el segundo tema es democracia liberal, imperio de la ley. España no se autorreferencia mucho, pero la Unión Europea sí. La economía no sale mucho. En España, la democracia liberal en España no sale en absoluto Taiwán ni Hong Kong, quizá por el tamaño, y no salen nada en la referencia en la Unión Europea a nivel de Estado miembro. Así que acabamos con las conclusiones. ¿Cómo influye la influencia? ¿Cómo influye la identidad europea en las relaciones entre China y la Unión Europea? Especialmente en lo que se refiere a la Unión Europea y sobre todo en derechos humanos. Como digo, especialmente en la Unión Europea y en los derechos humanos. Pero hay límites en esta investigación. Los desequilibrios entre documentos sí que son muy pocos documentos, algunos largos, otros cortos, pero bueno, como digo, los resultados proporcionales. Si hay diferencias es por la propia longitud, las diferencias de longitud de los documentos, también por la utilidad de ciertos códigos o por criterios temporales de selección de documentos. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Con técnicas informáticas, con análisis de textos con otros modelos, incluyendo absolutamente todo. Y creo que con esto acabo. Muchísimas gracias y espero con avidez sus preguntas. El número 3, por favor. 3. Adelante. Unai, mis más sinceras felicitaciones. O como diría mi amigo Eric, chapeau. Felicitaciones en cuanto al fondo y en cuanto a la forma. Me ha parecido que ha hecho una presentación realmente extraordinaria. Yo, siendo sincero, no me creo capaz de criticar nada de lo que has dicho ni de añadir nada más, porque me parece que está tan bien fundamentado.
lo has estudiado con tanta profundidad que yo ahí soy un neófito, ¿no? Me parecería una osadía por mi parte decirte esto sí o lo otro no. Pero sí querría hacerte algún pequeño comentario solamente respecto al tema de China y Europa. Y es que en temas complejos como estos, a mí me gusta mucho acudir siempre a la historia. Y me da cierto pudor hablar de historia, estando aquí el maestro Moradiellos, estando Rosa María Martínez de Codes, estando Jesús Baigorri. Pero bueno, tomadme como alumno vuestro y como aprendiz. Y la historia, yo digo lo siguiente, mirad, este salón en el que estamos fue el dormitorio de Carlos V. Espero que hayan cambiado las sábanas. Desde aquí, de alguna forma, aquí estuvo 3 meses, aquí de alguna forma estaba al tanto de lo que sucedía en el mundo. Carlos V murió con 58 años. Y de esos 58 años solamente pasó 7 en España. Y llegó aquí con 17. 40 y tantos años estuvo no viajando, sino peleando. Y el objeto de sus batallas eran básicamente el control del Mediterráneo. También el centro de Europa, pero mucho el control del Mediterráneo. Porque el Mediterráneo, etimológicamente, es mar Mediterrae, el mar en medio de la tierra. Porque aquel era el eje geoestratégico mundial. Cuando empieza a explorarse todo el continente americano, particularmente con la primera vuelta al mundo, 1519-1522, ese eje geoestratégico empieza a desplazarse hacia el oeste y hacia el Atlántico. Y al cabo de años, muchos años, ese eje sigue desplazándose y ahora está en los países asiáticos que baña el Océano Pacífico. Pero fijaos una cosa, ese desplazamiento desde el Mediterráneo hacia América tardó, vamos a decir, algunos siglos, no vamos a cuantificar, tardó mucho tiempo. Pero tened en cuenta que la República Popular China se independiza en 1949, en octubre del 49. Y entonces, en el año 49, hubo un secretario de Estado norteamericano, de cuyo nombre no me acuerdo y tampoco tengo interés en acordarme, ya se acuerde quién sea, que dijo, no tiene futuro la República Popular China porque a 500 millones de personas no hay quien les dé de comer. Año 1949. Si leéis las memorias de Henry Kissinger, que fue quien en 1971 empezó con la apertura diplomática de Estados Unidos a China, con esa diplomacia del ping-pong que llamaba, del tenis de mesa, al final de sus días, Henry Kissinger debe tener ahora 100 años, o 101 años, o 99, en torno a 100, o más de 100, dice que de las mayores sorpresas de su vida es el desarrollo que ha tenido China, que él nunca lo hubiera imaginado con lo que él era aquel país. Con eso quiero deciros, en definitiva, que China, el eje geoestratégico mundial, está ahora mismo en el Pacífico y cerca de China. Porque, entre otras cosas, en la Unión Europea tenemos una edad media de 47 o 48 años y en China está en torno a 30. Aquí somos algo menos de 450 millones de habitantes y allí entre China e India son 3.000 millones. Algo está cambiando y muy rápidamente. Si analizáis la política exterior china, vemos en primer lugar que es un régimen opaco, tremendamente opaco. No hay análisis con conocimiento de causa profundo de qué pasa en China, porque de China sabemos lo que los chinos quieren que sepamos. Y su política exterior no tiene unas líneas, digamos, muy definidas, excepto que hacen todo aquello que contribuya al expansionismo chino, sobre todo comercial. Fijaos una cosa, otras potencias que a lo largo de la historia han sido, junto con los intereses comerciales, llevaban otros. España en el siglo de oro llevaba el deseo de evangelizar, pero también era una forma de darle trabajo a tantos soldados como después de la Guerra de Flandes y de la toma de Granada, pues quedaron en el paro, hablando en términos modernos, se fueron allí.
Pero sobre todo había también un ánimo de evangelizar. Los chinos no vienen con estampitas de Confucio, ni quieren vendernos su filosofía, quieren vendernos sus productos. ¿Hay un peligro de expansionismo militar? Yo entiendo que no, salvo que sea para proteger las rutas comerciales. Y ahí tú sí nos podrías hablar mucho de lo que es la nueva ruta de la seda. Por cierto, en la nueva ruta de la seda, de los 27 países latinoamericanos, 23 ya están apuntados a la ruta de la seda. Es decir, que está teniendo éxito ese expansionismo comercial chino. ¿Es lógico esos afanes comerciales? Yo creo que son lógicos, afanes comerciales. El problema es lo que tú muy bien apuntas. Si eso conlleva, de alguna forma, a un ataque a valores que nosotros consideramos cruciales y que ya, afortunadamente, tenemos muy asimilados. Artículo 2, que tú lo has citado perfectamente. Y eso sí que es una línea roja que no podemos. ¿Y por qué China podría atacar los valores europeos? Igual que está haciendo Rusia en Ucrania, porque Ucrania es la invasión de un país soberano, ilegítima, por supuesto, pero también, en última instancia, es un ataque a los valores europeos. Y China, en última instancia, de alguna forma quiere atacar a esos valores europeos. ¿Por qué? Tú lo has dicho perfectamente. Porque no es conforme a sus intereses. Y esa es la línea roja ante la cual deberemos estar alerta. Yo antes decía que hay escritores que hablan de China como el dragón que está en el patio de mi casa. Confiemos que ese dragón siga dormido, ¿de acuerdo? Eso por mi parte, y reitero mis felicitaciones porque ha sido extraordinaria tu presentación. Voy a responder a las preguntas en el idioma que... Sí, activamos el micro, por favor, del atril. Sí, responderé a las preguntas en el idioma que se formulen o a las reflexiones. Estoy muy de acuerdo en el peligro que supone para un jugador de la partida, por ponerlo desde un punto de vista metafórico, jugar el mismo juego, ir ganándolo, pero no respetar las reglas del juego en un principio. Nosotros funcionamos dentro de un sistema y se entiende que ese sistema tiene unas normas, tiene una guía, unos valores que hay que seguir. Evidentemente, los intercambios comerciales con China son muy beneficiosos para China, pero también lo ha sido históricamente para los países europeos. La diferencia es que no hay una reciprocidad. Esas barreras a la hora de invertir en China, hay que hacerlo con joint ventures. No puede invertir una empresa española en cualquier sector automáticamente. En cambio, sí que es más sencillo para esas empresas chinas apuntarse a un concurso público en un Estado miembro de la Unión Europea hasta hace poco, al menos. Curiosamente, la referencia que hacía Juan Carlos al principio al mar Mediterráneo, esta idea de crear el mar que estaba en mitad del mundo, los chinos también se consideran la tierra del medio. Todo el mundo cree que su civilización o su estado, su país, es el más importante. Y evidentemente ellos ven una competición. Por eso Borrell decía que China sigue siendo un rival sistémico, porque en nuestro sistema están rivalizando. En algunos aspectos puede que estén ganando y en otros no, pero buscan esa alternativa. Y el último comentario que iba a hacer sobre lo que habías comentado de la opacidad, no puedo mencionar la fuente porque esto está siendo grabado, pero me consta que es muy distinto la realidad que China vende dentro de una organización internacional, en particular en relación a los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, respecto a la realidad actual. Si uno analiza los documentos de los ministerios de China, ve que las comunicaciones internas no tienen nada que ver con lo que se expresa en los foros multilaterales. Una vez más, no se respeta esta idea de transparencia, uno de los 14 puntos de Woodrow Wilson después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, tenemos a un jugador que no respeta esas reglas del juego y muy inocentemente, desde mi punto de vista, sobre todo después del consenso de Washington en los 90, el fin de la ideología de Fukuyama y este triunfalismo neoliberal que había a finales de siglo, se entendía que ese era el único juego, the only game in town, como se decía en inglés, ¿no? la única alternativa que había en el panorama internacional. Y ahora, 30 años más tarde, nos damos cuenta de que ese no ha sido el caso. Tendremos que adaptarnos, tendremos que repensar y en ese sentido pues, la resolución de la nueva estrategia Unión Europea-China que dice el Parlamento es bastante adecuada, pero bueno, habrá que ver hasta dónde llegan las influencias del Parlamento. Muchas gracias, Unai. Le damos la palabra al profesor Moradillos. Sí, muchas gracias y yo quiero empezar como mi compañero dándote la enhorabuena por la exposición.
tanto otra vez en el aspecto formal ha sido impecable como en cuanto al contenido, sobre todo por lo interesante que ha sido y las ideas que suscita, que son muchas, muy complejas y no siempre, desde mi punto de vista, armónicas, ni entre lo que tú decías, ni lo que otros dicen, ni lo que se podría decir. Y voy a ser muy rápido porque creo que es un trabajo magnífico y canónico de ciencia política, de relaciones internacionales o, si quieres, de sociología política. Pero precisamente porque somos transdisciplinares, quiero introducirte un factor que trascienda la disciplina para poner en cuestión presupuestos de orden noseológico, o si lo quieres más a la francesa, epistemológico, que requerirían cierta matización o al menos reflexión, valores e ideas. Simplemente con estos dos términos, vamos a llamarlo de momento términos, no sabemos si hay campo semántico definido que no sea confuso, ya estamos hablando de algo que no tiene que ver ni con el sujeto que percibe y siente, que no con Descartes, sino desde mucho antes se considera lo único seguro que existe, mi conciencia que duda, de los objetos que son ajenos a mí y que no sé si existen o no, si alguien me escucha o si hay una taza, pero que en todo caso llamamos tradicionalmente cosas, personas y cosas. Y ese otro tercer mundo, tercer género de materialidad, tercer mundo de Popper, mundo, alma, Dios, algo trascendente que lo une, que es condición de posibilidad de que exista la idea de persona y la idea de cosa, donde están los intangibles, tú los llamas, difusos, por ejemplo, valores o ideas. Hablamos, yo creo que con cierta ligereza, de derechos humanos como un elemento que es tan claro como la noción de A en la formulación de la identidad. A es igual a y no cabe ninguna duda. Yo soy yo y no cabe ninguna duda. Bueno, para empezar, Dios no habló en español. ¿Qué quiere decir derechos humanos? ¿Cuándo aparece en la historia? Porque quiero introducir la línea diacrónica que nos pone en cuestión, la larga duración. ¿Cuándo aparece la idea de que la humanidad es humanidad? ¿Con Atapuerca? Claro que no. Claro que no. No es posible hablar o encontrar ningún rastro de idea de humanitas antes de los estoicos. ¿Por qué? Porque está ahí el imperio de Alejandro. Previamente no existía ni el concepto de que somos hermanos. Hay bárbaros y griegos, hay romanos, latinos, pero no existía ni siquiera la idea de humanidad, mucho menos la de que la humanidad, dignitas del hombre, tiene derechos. No, lo que tiene es la posibilidad de sufrir porque siento y padezco como tú y como yo. Pero nada más, siento y padezco, pero tú eres esclavo y yo soy libre, o senador. Es decir, que no veo yo muy claro que algunos elementos que usamos estén claramente, al menos puestos en cuestión en cuanto que idea genérica, que no categoría conceptual de una categoría científica. La idea de derechos humanos en derecho, jurídicas, o en políticas o en relaciones internacionales puede ser claro. El derecho humano principal es el de subsistencia, comer un mínimo de cada 4 días o como mucho una vez cada 30, porque si no, mi conciencia desaparece como entidad que puede pensar siquiera que esto es justo o injusto. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, señalabas tu ascripción a la filosofía, digámosla así, constructivista. Me parece muy bien porque es ya tan extendida en todas las disciplinas que no cabe casi ni poner en cuestión que tiene sentido y que además de sentido tiene resultados. Pero ojo, te recomiendo el libro de Paul Boghossian, La crítica del constructivismo, de Fear of Knowledge. Y Paul Boghossian es uno de los hijos del constructivismo, catedrático de epistemología en Columbia, me parece, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces decimos por constructivismo cosas que tienen tanto que ver como la identidad que tiene el emperador Carlos, por hablar de uno, o Francisco I, que estaban plenamente de acuerdo. Los dos querían Milán. Es decir, es una contradicción. Por constructivismo parece que dices que la realidad social es construida. Perfecto. Pero si lo dijo ya Aristóteles, nada hay en la conciencia que no provenga de la experiencia. Pero no queremos decir eso, queremos decir un paso más de juicio evaluativa, que es
quizá contingente, que es arbitraria, que es meramente cambiable y convencional. Y eso ya es otra cosa, porque no es convencional ni la relatividad ni la idea de dignidad humana, probablemente. Por eso somos principios universales. Y en una sociedad tan relativista y tan constructivista, sin embargo, colocamos como valor universal, fíjate, por ejemplo, los derechos humanos o la igualdad entre hombres y mujeres, que es un principio efectivamente quizá universal, pero ojo, que la aplicación que eso sostiene quiere decir muchas cosas, no a la relatividad de las culturas, por ejemplo. Y hay otra serie de elementos que me gustaría señalar porque has suscitado tantos que es imposible, ¿no?, hablarlos aquí. Pero simplemente que algunas de estas cosas que has llamado valores, ideas, en el fondo tienen que ver y son metaeuropeas, porque es que existieron 300 años, no, milenios antes que esto. La idea de justicia, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y, hombre, que esos sean valores europeos que definen a los europeos, yo lo tengo muy en duda, porque los primeros textos jurídicos en torno a la idea de justicia pues son sumerios, y es que no son ni vamos, fíjate tú, de dónde estarían, actual Kuwait o Irak, ¿no? En fin, que me gustaría animarte a tener, al margen de una grandísima preparación disciplinar en el campo, la idea puesta en algo que trasciende disciplinarmente, como puede ser, por ejemplo, reflexión filosófica y de contenido histórico. Gracias. Muchas gracias, profesor Moradiellos. Le damos el micro al profesor Elbert, por favor. Okay, congrats. Enhorabuena por mi parte también. Ha sido un trabajo académico muy bueno. Me ha gustado mucho escucharlo. Y ahora me gustaría pedirle que, como decimos en alemán, que le pongas agua al pescado. Hay un debate actual sobre Europa y China y la estrategia entre ambos. ¿Qué recomendarías tú? ¿Puedes contestar? ¿Quieres contestar a la pregunta un poquito? Y luego pasamos a la siguiente. Otra pregunta de aquí y después tú. Tenemos dos aquí. Ana Milosevic y Jesús Baigorri y Rosa. Un poquito más allá de mi disciplina propiamente dicha. También por eso me interesaba mucho participar en el seminario, porque no estoy acostumbrado a tratar con otras disciplinas. Por eso he hecho un esfuerzo, mucho hincapié en esa labor explicativa de qué entiendo por liberalismo, realismo, las variables, cómo las entiendo. Pero ciertamente, o sea, evidentemente hay muchísimo debate sobre los derechos humanos, su universalidad, o la universalización de los mismos por parte de Occidente. ¿Qué entiendo por constructivismo? Eso quizás lo podría haber detallado un poquito más, porque sí que da pie a entrar en un relativismo que no es tal. O sea, la idea es, me centro en este tipo de variables o elementos explicativos que no se centraban en otro tipo de teorías, pero eso no lo he dicho, así que tengo que incluirlo para hacerlo un poco más claro. Y luego esa reflexión que planteas del contenido, de esos valores y esas ideas, yo he optado por la solución que era simple. Para mí, he ido a los tratados y ¿qué dicen los tratados que son los valores europeos? Pues si lo dicen los tratados, ¿qué voy a decir yo, no? Pero sí que es cierto que quizás debería haber, pues no sé, de algún modo promovido la reflexión respecto a los mismos. Que un tratado en este momento respecto a unos estados diga esto, implica que todos los firmantes los ejerzan de ese modo. Bueno, esa reflexión no la he hecho y la tengo apuntada para el paper final. Regarding the what... Y en cuanto a la recomendación que yo haría para la estrategia entre la Unión Europea y China, es una pregunta excelente y muy difícil de contestar. Por supuesto, creo que lo que necesitamos son mecanismos vinculantes a nivel europeo. Un ejemplo claro es los mecanismos de inversión extranjera directa. Se aprobó en el 19 porque en el 2010 había muchas inversiones que venían de la Unión de China a la Unión Europea y que los Estados miembros temían. Comparativamente eran menos que los que venían de Estados Unidos, pero parece que confiamos en los americanos
norteamericanos y no los chinos en la Unión Europea. Entonces, ese mecanismo para inversión directa extranjera se creó, pero no tiene ningún instrumento vinculante. La Comisión puede recomendar y puede decir esta área política específica es sensible, es delicada. Bueno, pues si el Estado miembro tiene que aplicar cierta medida, no es inútil porque por lo menos hay atención pública, pero no es eficaz. Yo lo que propongo son mecanismos vinculantes para que se puedan hacer relaciones bilaterales. La Unión Europea especificó que la firma de un memorando de entendimiento con China no era aconsejable. Teníamos 15 Estados miembros que lo han firmado. ¿Cómo va a ser eso posible? Por supuesto, es muy difícil que la Unión Europea diga a países soberanos que no pueden hacer un memorando de entendimiento, pero creo que sí que necesitamos más coordinación e instrumentos vinculantes. No sé qué ha pasado con la Conferencia del Futuro de Europa, pero las propuestas que salieron de esa consulta, de ese proceso de consulta, tenían que ser un gran proyecto de Macron que se ha detenido y ya no oímos nada de esos mecanismos ni ningún resultado de ese proceso de consulta. Eso sería lo que diría yo sobre qué implementar. Tenemos 8 minutos solamente y parece que hay varias manos levantadas. Creo que no hay tiempo para todos. Vamos a empezar por Ana Milosevic, luego Jesús Baigorri, Rosa y Camilo. Y luego veremos si tenemos tiempo para otras cosas. Gracias por la presentación. Gracias. Después te preguntaré en qué facultad de Lovaina estás. No sé si vas a estar en mi clase, lo mismo. Bueno, rápidamente. No estoy totalmente convencida de que el marco identitario de la Unión Europea sea adecuado para las preguntas que estás haciendo en tu investigación, porque hablas de identidad europea en tu presentación, pero cuando operacionalizas hablas de valores y normas, identidades, valores, normas, memorias colectivas. Todas esas son palabras clave en el lenguaje político de la Unión Europea desde los 70 y cada una tiene un significado distinto. Como dijiste bien, hay solapamientos cuando vemos cómo se trabaja de forma operativa sobre los valores de la Unión Europea en los documentos, pero estos son valores universales. ¿Qué hace que sean europeos? Eso es un comentario. Y el segundo es que estás hablando de influencia. Estás hablando de identidad, de valores, de normas, y luego no dices, dices cuál es la influencia, pero no dices cuál es el interés detrás de esa influencia. Entonces no estás hablando de constructivismo, no estamos hablando de socialización en el grupo para que o proyectar tu brújula moral como hacía la Unión Europea en los últimos 30 años. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de jugar el punto medio como hace China. La pregunta es si la Unión Europea tiene realmente influencia como actor moral. Porque es de lo que estamos hablando aquí, de ser un agente moral en el tema internacional, de seguridad ontológica. La Unión Europea no tiene influencia en China como en los países vecinos o en el proceso euroatlántico. Aquí no se puede jugar al bastón y la zanahoria y decir tú haces esto y yo hago lo otro. Eso es mi comentario. Así muy rápidamente, podemos seguir hablando después. Puedes contestar con tu paper si quieres. Bueno, muy rápidamente, en primer lugar, creo que hay un tema de equivalencia en términos de traducción en distintos idiomas. A lo mejor en Occidente utilizamos inglés como idioma pivote en la Unión Europea y evidentemente has mostrado los textos en español del Parlamento Europeo, pero eso es un problema, porque si le preguntas a un chino de la calle
y le pides su opinión sobre los derechos humanos, la primera respuesta va a decir que ¿qué es una opinión? Para empezar. Y la otra idea que quería comentar tiene que ver con fuentes alternativas potenciales. Mencionaste las visitas de gente de Estado de China a la Unión Europea y otras reuniones bilaterales entre China y la Unión Europea, gente de aquí que va allí y al revés. Si vemos los discursos, ¿cuántas veces menciona Macron los derechos humanos en sus visitas a China? Por ejemplo. U otros términos que has mencionado. Libertad. Creo que eso nos da una idea de la frecuencia que se produce, que aparecen estos temas en los encuentros bilaterales. La mesa, y quizás va a ser difícil contestarlas todas ahora, pero vamos dándole una vuelta, a ver cómo las podemos luego reflejar en el papel. Por favor, Rosa, sí. El micrófono número 2, creo que es. El 3, perdón. 3. Gracias, Unai. Gracias por el esfuerzo realizado en el análisis profundo que has hecho de los tratados europeos. Solo tengo un minuto y te voy a preguntar directamente la pregunta. La pregunta es, ¿tú realmente crees, después de haber trabajado efectivamente en ese campo de los tratados y los convenios internacionales, que la cultura de los derechos humanos, que es una de las piedras angulares de la construcción occidental, no solo europea, sino norteamericana, canadiense, América Latina, ¿tú crees que esa cultura de los derechos humanos es transferible al modelo cultural chino? Claro, porque esa es la pregunta de fondo. ¿Realmente de qué estamos hablando? O sea, nos empeñamos en generar un modelo cultural que sea espejo de lo occidental y no lo puede ser, quizá. No lo sé. Sobre todo si insistimos permanentemente en derechos humanos que ellos... ¿Y qué opinión es esa? Como tú bien has dicho. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Camilo, por favor. El micrófono es el número 4. Conecto con lo que te decía Rosa. Bueno, primero te felicito por la presentación. Y es que al final de la presentación, en la parte de las conclusiones, mencionaste que la identidad europea influencia altamente las relaciones Unión Europea-China. Y o sea, me da la impresión de que el análisis está centrado como en una direccionalidad. Y en la relación, pues, evidentemente hay bidirección o multidirecciones. Y aquí, desde la mañana inclusive, se ha hablado de diversas categorías de análisis. Por ejemplo, se ha hablado de Occidente como lugar de producción y de reproducción del conocimiento, que en cierta medida, si te pones a pensar, pues influencia la manera en que hacemos investigación. Por ejemplo, el sistema internacional está basado en el concepto de la paz liberal. Cuando hablamos de justicia, hablamos de la justicia de Rawls, de justicia con equidad. Y esto te lo digo porque, bueno, ¿quién es Unai? Unai es un ciudadano español que hace su doctorado en Edimburgo, está en Bélgica. Pero si me lo preguntas a mí, por ejemplo, que vengo de América Latina, pues mi sombrero es muy diferente. ¿En qué te lo quiero decir? En que o sea, si analizas, por ejemplo, relaciones que está haciendo ahora norte-oriente con China, pero también hay relaciones norte-sur, sur-sur, epistemologías del sur. Entonces ahí tienes unos elementos bastante críticos para analizar este tipo de investigaciones. Y que yo me identifico mucho. De hecho, voy a hablar y voy a conectar tu presentación con la mía porque creo que como hacemos conocimientos aquí en Europa, están muy bien, pero muchas de estas categorías, como dice el doctor María Diegos, hay que matizarlas o ir más allá o trascender la forma tradicional en que hacemos la ciencia. ¿Vale? Muchas gracias, Camilo. Una última reflexión por parte de la profesora Freixes. Muchas gracias por la intervención, que ha sido realmente muy interesante. Yo solamente voy a incidir en un punto, que es el punto de los valores europeos. Claro, hacer el artículo 2 nos costó más de 8 años.
Es decir, no fue una cosa que se improvisó en un momento determinado y hubo que, digamos, hacer grandes consultas, pensar mucho y ver de qué manera podíamos establecerlos de forma que fueran efectivos, porque la intencionalidad que teníamos, lo digo porque yo formé parte del grupo que trabajó en la redacción del artículo 2 con la Convención sobre el Futuro de Europa, queríamos hacerlos efectivos. Y tuvimos el modelo de lo que en otros estados complejos, como los estados federales, es la coerción federal cuando se infringen los valores. Nos puede suceder en Estados Unidos, puede suceder en Alemania, en otros lugares. Y de ahí que quedáramos insatisfechos con la redacción final, no del artículo 2, sino de la protección que le podíamos dar a través del procedimiento por infracción de valores, el artículo 7, porque veíamos que se podía convertir en insuficiente por no aplicable, ya que exigía unanimidad para poder apreciar esa infracción. Y claro, el Estado acusado de infractor no iba a decir nunca que él los infringía de entrada. Por eso después ha salido el procedimiento preventivo por parte de la Comisión, la actuación de otros órganos de control como Comisión de Venecia, etcétera, etcétera. Pero con eso quiero decir que los valores, que evidentemente tienen una vertiente positiva, tienen también la naturaleza de límite. Es decir, que cuando se dice también en el tratado que estos artículos, el 2 y el 3 sobre todo, vinculan en la política interna y en la política internacional, pues eso significaría que la Unión Europea tendría que pensárselo muy mucho si en su política internacional, que evidentemente aún está por acabar de construir, porque es muy reciente la competencia y todavía no la tenemos bien establecida, la Unión Europea se lo tiene que pensar muy mucho si en su política internacional no puede aplicar los valores a los que está obligada por el artículo 2. Es decir, que es que ahí tenemos realmente un tema jurídico de enjundia, porque, bueno, veremos a ver qué pasa. En la conferencia sobre el futuro de Europa el tema volvió a salir y veremos si después de las elecciones europeas del año 24 cómo se retoma el tema. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por esta última reflexión. Sé que habría más deseos de intervenir, pero el tiempo se ha agotado. Te puedo dejar 30 segundos por si quieres de alguna manera dar una respuesta general, que luego veremos cómo reflejas en tu paper final. Puedo intentarlo. Evidentemente, al final, cuando estamos hablando de las relaciones de la Unión Europea, sobre todo en lo que tiene que ver con los valores, la operacionalización de las mismas es extremadamente compleja. Y yo, como politólogo, no político teórico, intento simplificarla al máximo posible. Quizás contextualizando mi investigación, mi simplificación y estableciendo cuáles son estos límites, los que se comentaban desde el punto de vista, desde el principio, desde el punto de vista conceptual, pero también desde esta doble vertiente positiva y negativa, quizás podría evitar que surgiesen todas estas dudas cuando una persona lea el texto que vengo a escribir. Pero bueno, de todos modos, es muy difícil responder a todos. Os agradezco muchísimo el interés, me vale de mucho. Revisaré el vídeo cuando se suba también, por si no he tomado apuntes de algo, y espero que todo esté incluido en el texto final. Muchas gracias. Muchas gracias, Unai. Bueno, pues esto es lo que es el seminario doctoral. La verdad es que nos da que pensar a la hora de, bueno, la parte del debate si le podríamos dedicar más tiempo, pero bueno, nos tenemos que poner también nosotros nuestros límites e intentar ajustarnos a todo ello. Sí que es verdad que es muy importante tomar buena nota y el hecho de que ahora lo podamos grabar nos va a ayudar luego a poder completar los papers. Os invito a seguir discutiendo en el autobús, en la cena, en los espacios que tendremos de conjuntos, porque creo que también pueden ser muy útiles a la hora de completar esas contribuciones. Muchas gracias por la presentación, que me sumo a las felicitaciones de nuestros compañeros. Y ahora tenemos una visita al monasterio, así que nos vemos en 5 minutos. 10, hay que cambiarse de zapatos y esto. Lo único que el monasterio cierra a una hora determinada, con lo cual os veo lo antes posible abajo para poder ir al monasterio. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana de nuevo.